Hola niños, hoy vamos a hablar del sustantivo. Vale, veníamos, como sabéis, es el comienzo del curso y teníamos que por el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Los sustantivos son las palabras que sirven para nombrar a las personas, a los animales, las plantas, los lugares, los objetos, las ideas y los sentimientos. Por ejemplo, puede ser el nombre de nuestra mamá, el nombre de nuestro papá, nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de Marta, el nombre de un animal, una especie de animal, paloma, una rosa, un tipo de planta, una ciudad, Alicante, un objeto, donde la nevera, y luego un sentimiento, una sensación, la vagancia, ¿vale? Entonces son las palabras que sirven para nombrar todo este tipo de cosas. Tenemos clases sustantivos, tenemos dos sustantivos principales, que son el común y el propio, ¿vale? Y dentro del común tenemos alguna clasificación más que ahora veremos. Los sustantivos pueden ser, como ya he dicho, comunes y propios. Los sustantivos propios son los que nombran a seres y objetos en particular y se utilizan para nombrar a una persona, un animal o un lugar diferenciándolo del resto de su clase. El nombre de una persona es propio de esa persona y se utiliza para diferenciarla a otras personas. En caso vemos algún ejemplo como Enrique, Madrid, Barcelona, nombres de ciudades, nombres de países como España, Inglaterra, nombres de ríos como Tajo, Segura o nombres de montañas como Mulhacén o Everest. Luego tenemos los sustantivos, los nombres propios, son los nombres de pila, los apellidos, nombres de los ríos, los nombres de obras de películas, títulos de obras de teatro y los nombres de empresas, ¿vale? Los nombres propios no se combinan con el artículo, ¿vale? No se puede decir en Antonio ni la Carmen, eso está prohibido. En cambio, los nombres comunes nombran a cualquier persona, animal o cosa sin distinguirlos del resto de su clase. Y sí que cabe usar el artículo. El elefante, el perro, el gato, la cama, la ventana, el ordenador, el lápiz, el jersey, el armario, la ciudad, el hombre, el río, la montaña. Sí que cabe porque no está distinguiendo dentro de su clase. Luego dentro de los sustantivos comunes tenemos los sustantivos concretos, que son los que nombran todas las realidades que podemos percibir por los sentidos, ver, oír, tocar, oler, como un jardín, un grito, el agua, una casa, una piedra. Luego tenemos los abstractos que nombran sentimientos y las cualidades que no se pueden percibir, como la belleza, la caridad, la fe, la vagancia, la tristeza, la simpatía. También tenemos que son los sustantivos contables y los incontables. Los contables es tan sencillo como son los que se pueden contar. Tú puedes referirte a un sustantivo como libros y puedes añadirle un referido a un numeral, vamos. 3 libros, muchos pájaros, en algunos casos una jarra. Y luego tenemos los no contables, que son los que nombran cosas que no se pueden contar. El agua la podemos medir y por eso usamos las unidades de medida, pero no contar. El granizo, el petróleo, el oro. También tenemos los sustantivos individuales, que son los que nombran en singular a una sola persona, animal o cosa, como puede ser un pino, un soldado, un jugador, un plato, una abeja o una oveja. Y luego tenemos los colectivos. Esto tiene un matiz. Nombran a un grupo de personas, animales o cosas, pero la palabra va en singular. Un equipo hace referencia quizás a los 25 jugadores de un equipo de fútbol o a los 16 jugadores de un equipo de baloncesto. Un enjambre hace referencia a una multitud de avispas. Una vajilla, todos los cubiertos, los platos, los tenedores y etcétera. Un pinar hace referencia a un conjunto de pinares. Un ejército puede ser muy extenso y vemos que la palabra está en singular. O un rebaño de cabras. Estos serían algunos ejemplos más. Por ejemplo, que vieseis el individual de un nombre y su colectivo, ¿vale? El individual de pino el colectivo de pino es pinar, el colectivo de soldados es ejército, el colectivo de ovejas es rebaño, el colectivo de jugadores es equipo, el colectivo de abejas es enjambre y el colectivo quizás de plato, vaso, cubierto es vajilla. Bueno, hasta aquí la lección de sustantivos. Ahora os pediría por favor que hicieseis las actividades que tenemos que hacer.